Yo creo que esta hermosa tarde, las personas que nos acompañan, las que nos escuchan allá alrededor, aún en sus negocios o sentados en aquellas bancas o en las de este lado, van a escuchar algo extraordinario, porque hablar de Jesús es algo extraordinario. Y escucha, nada más dame unos minutos, porque hoy solamente en estos minutos puede haber un impacto en tu vida de tal manera que puede haber una transformación y un cambio completamente radical a través de esto que te voy a contar. Y hoy quiero hablarte de algo maravilloso, porque hoy vengo a hablarte de el ladrón y la vida abundante, porque así lo dice la Biblia. En el Evangelio de Juan, Jesús, del que estaba cantando mi hermano Jay, ese que dejó por amor 99 ovejas para ir a buscar una que se había perdido, está aquí y está llamándote. Y va a hablar a tu corazón, porque lo hizo conmigo. Y dice la Biblia que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Te voy a compartir brevemente un testimonio de restauración. Mi madre fue una mujer que fue golpeada, sufrió violencia, sufrió maltrato, sufrió insultos. Más de una vez estuvo a punto de matarla a mi padre. Mi padre era un policía en la Ciudad de México, en los tiempos de un hombre muy corrupto, se llamaba Alfonso Durazo. Y él andaba en toda esa situación con estos hombres. Y hay una muy mala combinación, que es ser policía y ser alcohólico. Y él era un alcohólico. Cuando yo tenía 6 años, mi mente había registrado solamente golpes, gritos, violencia, maltrato, golpes a mí, a mis hermanos, a mis hermanas y a mi madre. Y a pesar de que yo estaba en mi casa con mis hermanos y mi madre y mi padre, yo me sentía el niño más solo del mundo. Pero un día cayó un rayo de esperanza en mi hogar. Cuando yo tenía 6 años, mi madre le compartieron el mensaje, un mensaje como este que estás escuchando allá donde estás. Y si quieres acercarte, te puedes acercar, aquí todavía hay lugar. Y en su gran necesidad y en su sufrimiento, le invitaron a abrir su vida a Jesús, y ella lo hizo. Y ella encontró refugio en Jesús, no en una religión, sino en una relación con Cristo. A esa edad de 6 años mi mamá me empezó a llevar a la iglesia, y ahí, siendo un niño, encontré un poquito de paz. Pero el daño ya estaba hecho. Mi hermano mayor ya era un delincuente. Tenía mucho rencor en su corazón, y yo también guardaba rencor en mi corazón. Pasaron algunos años y a los 12 años yo caí en los vicios, siendo casi un niño. Pensé encontrar en los vicios, siguiendo los pasos de mi hermano, lo que yo necesitaba: dinero, lealtad, identidad, propósito. Pero
no fue así. Encontré violencia, o sea, más violencia. Encontré odio. Encontré vicios. Encontré deterioro y frustraciones. Más de una vez estuvieron a punto de quitarme la vida. Ya a los 17 años, mi corazón no podía soportar más odio. Ya había desprecio a mi padre, ya había desprecio aún a mi madre, había desprecio a la gente. Yo caí en lo más oscuro, caí en un sentimiento de venganza. Yo quería lo malo, yo quería que le pasaran cosas malas a los que me habían dañado y a mi padre también. Y entonces mi padre, en un problema muy grande que tuvo, que también por andar en cosas incorrectas, cayó en una depresión bien grande y vino a Jesús. Y yo no quería que él viviera paz, pero él vino a Jesús y encontró paz en su vida. Pero yo era un desastre. Yo estaba dispuesto a morir creyendo en las mentiras del diablo. Y escuchen lo que leímos. Tú joven que me escuchas, tú varón que me escuchas, tú ya que a lo mejor tienes un familiar, un hijo, o a lo mejor en tu casa alguien que está viviendo bajo el vicio, creyendo que debía ajusticiar a los que me habían hecho mal. Guardé odio, rencor y propósito de muerte. Pero yo estaba muerto en vida. ¿Por qué? Porque leímos que el diablo, el adversario de tu vida, de tu hogar, de tu familia, vino a robar, a matar y a destruir. Y eso había hecho en mi vida. Y ahí en ese momento más bajo de mi vida fue que me encontré con Dios. En un momento difícil, complicado, sintiéndome solo en la vida, habiendo perdido amigos en la delincuencia, en lo malo, habiendo perdido amigos de vicio, compañeros de maldad, que mataron también muy jóvenes. Yo tuve que entender que mi destino era el panteón o la cárcel. Y ahí fue donde Dios me encontró. Y donde Él me dijo: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Mi maldad me llevó hasta la ciudad de Tijuana. Porque cuando yo iba a cometer una venganza tremenda, algo en mi interior golpeó mi corazón. Y yo quise huir para alejarme de lo malo, pero ¿qué crees? El diablo me estaba esperando en aquel lugar. Y es triste, pero fue a través de los mismos municipales de Tijuana que me reclutaron para lo malo. Yo ya estaba solo, dormía en las calles. Y ellos me dijeron: te ofrezco un auto para que te duermas, para que no sufras tanto. Pero ellos tenían otra intención y así fue. Y me metí en drogas y en cosas tremendas allá. Me quisieron y me marcaron para quitarme la vida por una cosa que salió mal. En una plaza, en un centro comercial, había una operación y ahí todo salió mal, fue un desastre. Se perdió todo. Y ahí ellos decidieron que yo no debía vivir, que era un estorbo. Y saben, me lastimaron demasiado. Y me enterraron bajo unas piedras de unos 10 kilos cada piedra, pensando que ya estaba muerto, que ellos ya me iban a dejar ahí para que yo quedara sepultado y muerto.
alguien me encontró. Un hombre delgadito, flaquito, que venía desde Panamá. Y era ya muy noche. Iba caminando y vio algo raro, vio un bulto raro que no coincidía con el panorama de ese campo con el que él caminaba, un campo que él cruzaba para llegar a su casa, para ahorrar un poco de camino y tiempo. Y empezó a buscar y entonces vio que había una persona y sacó y empezó a quitar piedras. Y yo todavía, con un poco de conciencia, empecé a escuchar que él hablaba, que alguien hablaba, que alguien estaba hablando. Yo escuchaba, yo no veía por qué estaba cubierto de tierra, y él me empezó a limpiar la cara y me empezó a acariciar la cabeza y me empezó a mover la mandíbula y me empezó a sobar el cuerpo. Y oía que hablaba y hablaba y hablaba. Y de pronto, cuando yo empecé a entender lo que él hablaba, él estaba diciendo: no permitas que este joven se muera. Ayúdame, ayúdame, ayúdalo, que no se pierda, es su vida, que no sea destruido. A eso se refería Jesús cuando dijo que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Robó mis sueños, mató mis anhelos, mató mi futuro y ahora me iba a destruir. Me limpió. Yo no sé cómo lo hizo. Yo no era ligero de cuerpo. Ahora estoy más pesado, ¿verdad? Era un hombre muy delgadito, como de 60 kilos. Me llevó a su casa. No me llevó a un hospital. No me llevó a un lugar donde me pudieran ayudar. Me llevó a su casa, donde él apenas podía sobrevivir. Tenía muy poquitas cosas de valor, muy poquitas, pero tenía ahí un silloncito y una televisión pequeña y unas cosillas que lo ayudaban a ir pasando el día. Me cuidó, me atendió durante un tiempo hasta que yo me empecé a recuperar. Me llevó alimento, me llevó agua. Y es el amor de Dios en él el que lo hizo actuar de esta manera, no es otra cosa. Ese amor del que te estoy hablando hoy, que puede cambiar tu futuro, tu historia, como cambió la mía. Cuando yo me sentí un poco mejor, porque él se iba todos los días a predicar que Cristo salva, cambia y transforma vidas. Y un día me pude levantar, intenté levantarme y lo logré. Y le robé todo lo que tenía. Y me salí de su casa. Lo malvendí. Y unos cuantos días después me volvió a encontrar este mismo hombre. Yo iba caminando pensando, ¿ahora qué voy a hacer? Y cuando yo lo vi, dijo, ya me van a agarrar. Seguramente me denunció o algo. Pero no, se acercó a mí, Alfonso, y me dijo, ¿ya comiste? ¿Ya comiste? ¿Quieres comer? Tengo poquito dinero, pero te invito a comer. Y eso rompió mi vida. Me dio mucha vergüenza, algo que no sentía desde hace muchos años. Y yo le dije, sí tengo hambre. Cuando íbamos caminando, me iba hablando, no te preocupes, yo te perdono, no me debes nada,
no hago riquezas en la tierra. Yo quiero que tú entiendas algo, que Dios te prestó la vida para que tú entendieras que Él te puede dar un futuro diferente, con propósito. Y íbamos caminando y me dio de comer y me volvió a llevar a su casa. Ya no tenía nada. Llegó el domingo, me llevó a la iglesia, a una iglesia cristiana. Y ese día había una presentación de un coro. Y había una obra que representaba a dos hombres de la Biblia, a Abraham y a Moisés. Y ese día el pastor ahí que estaba hablando me habló de esto. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el pastor decía: Dios no quiere que tú te pierdas. Y yo sentía que me estaba hablando a mí, sino que te arrepientas, porque todos hemos pecado, pero Dios tiene amor para perdonar al peor de los malhechores. Así que invitó al arrepentimiento y yo me arrepentí de mi maldad. Y entonces me dijo: debes de confesar tus pecados, debes reconocer tu maldad, debes de reconocer el daño que has hecho, y cree en tu corazón, cree en tu corazón. No solamente confieses, cree en tu corazón que Él puede cambiar tu vida. Recíbelo. Ese día yo sentí como si una piedra, así como decía ayer el Pípila, así yo estaba como el Pípila de pecado, se quitara de mi espalda. Yo quería brincar, sentía que podía brincar muy alto. Me sentí libre, me sentí nuevo. Y entonces pude sentir algo que hace mucho no sentía: paz. Paz. Ahí el Señor empezó a tratar conmigo, porque empecé a ir a la iglesia, constantemente, y cada vez que iba parece que Dios sabía lo que yo necesitaba. Y ahí conseguí un trabajo, y pues después yo a Alfonso lo ayudé, ¿verdad? Y ahora yo le daba dinerito y le llevaba comida. Dios me permitió hacer eso antes de regresar a la Ciudad de México. Yo debía muchas cuentas en la Ciudad de México, por eso me fui. Cuando llegué, me encontraron aquellos que me buscaban para matarme. Y yo, fue un domingo, el primer domingo que llegué, iba a la iglesia. Iba a la iglesia donde vive mi madre. Y me pusieron una pistola en la cabeza. Este hombre que me odiaba y que tenía cuentas conmigo. Y eran 3. Y me dijo: te vas a morir aquí. Pero yo no tuve miedo. Yo dije en mi corazón: estoy listo. Ahora sí estoy listo. Y yo le dije a este hombre: yo no soy esa persona que tú estás buscando, ahora yo soy otro. Y había otro que me estaba rodeando y dando vueltas y vueltas, y él me tenía con la pistola en la cabeza. Y entonces le dijo a él: no, él no es, yo estoy seguro que él no es el que estamos buscando. Era el viejo yo.
Me golpearon muy fuerte con la pistola en la cabeza y se fueron. Y seguían volteando como dudando. Déjame decirte hoy, ya terminé, que las oraciones de mi madre fueron escuchadas. Dios puede escuchar tu oración hoy. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué estás sufriendo ahí en tu hogar, con un familiar, con un hermano, con un padre, con una madre? Yo no sé. Lo único que sé es que Dios tiene poder para cambiar tu futuro y tu presente. Él nos trajo aquí con un propósito. Y este día no es casualidad. Tú tenías que escuchar esta historia y este mensaje, que hay alguien que quiere matar, robar y destruir. Pero Jesús quiere que tengas vida y vida en abundancia. Ese es el mensaje de esta noche. Vas a recibir una invitación. Esta invitación también es un reto. Y vas a tener que tomar una decisión. Que te sigan robando, matando y destruyendo, o tener vida y vida en abundancia. ¿Qué vas a decidir? ¿Cuál es tu decisión? Dios te bendiga. Si puedes creer, Cristo el Señor Jesús te invita a gozar de plena gracia y luz, de todo bienestar. Solo Dios podrá cambiar tu ser, si tan solo tienes fe en Él.
si puedes creer, todo es posible, si puedes creer. A todos que se pongan de pie. Todos de pie, por favor. Ya vamos a terminar. Hemos tenido un hermoso tiempo. Pero antes de despedir en esta noche, tú acabas de escuchar un testimonio poderoso. Has escuchado lo que Cristo puede hacer en tu corazón. Y yo sé que muchos que estamos aquí en el parque ya tenemos una relación con el Señor, yo lo sé. Pero yo no me quiero ir de este lugar como un evangelista, como un cantante cristiano. Y tú has escuchado en esta tarde que solamente necesitas fe. Lo único que necesitas es tener fe. Y la fe mueve la mano de Dios. Voy a invitar a los cristianos que se pongan a orar conmigo un momento.